Con tu luz alúmbranos, queremos ser tu resplandor. Enciéndenos para alumbrar. Se llama reaccionando ante lo que Dios dice, y hoy vamos a ver la parte 3 y de pronto podemos estar viendo un par de más partes de esta prédica, reaccionando ante lo que Dios dice. Cuando Dios habla, debe de haber una respuesta en tu corazón. Cuando Dios habla, cuando lees la palabra del Señor, debe de haber una respuesta. Nunca voy a olvidar una prédica que nos trae una vez la hermana Vanessa con respecto a qué vamos a hacer con la palabra cuando es abierta y entonces toca nuestro corazón es confrontado y al mismo tiempo tenemos que reaccionar de una forma positiva, que es la manera en que Dios está esperando que tú puedas reaccionar ante lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque Dios está esperando, nunca vas a encontrar en la palabra de Dios que Él te quiera maldecir o que Él quiera el mal para ti. Entonces, al leerla, está esperando Dios que tu reacción sea tan positiva y tan llena de fe que termines creyéndole a Dios. Y a ti te conviene creerle a Dios. Tu vida cambiará, tu vida será totalmente diferente. Para eso, vamos a utilizar varias citas bíblicas. Así que yo les animo a aquellos que toman nota. Recuerde de que dentro del boletín les estamos colocando una hojita en blanco para que usted anote. ¿Para qué? Porque cuando usted anota, usted se lleva las citas para su casa, usted comprueba que lo que le dijeron es cierto y aparte de eso tiene material para compartir el viernes en la célula de crecimiento espiritual. Así que yo lo animo a que usted lo haga. Por favor, vamos a arrancar con Hebreos capítulo 11, versículo 7 y también vamos a visitar Génesis capítulo 3, luego capítulo 6, versículo 3. Luego saltamos al versículo 9 y una pequeña corrección que le había dado una cita mal a Cristina. Le di Génesis 8:6 y es Génesis 6:8 para que puedan solamente cambiar el versículo. Lo vamos a ver más adelante. Acabo de mirarla y es el capítulo 6, versículo 8, no al revés. Entonces vamos a estar viendo Hebreos capítulo 11, versículo 7 y este versículo nos va a hablar acerca de la vida de Noé. ¿De quién nos va a hablar? ¿De quién? De Noé. Noé en la Biblia es conocido como un pregonero de justicia, un pregonero de justicia. Es un hombre que le creyó a Dios cuando nadie le creía y hay una parte en la palabra que a mí me llama mucho la atención, que a él le fue anunciado cosas que nadie veía y él creyó a Dios por lo que no veía y eso también le fue contado a él como por fe, una fe que le condujo a tener una justicia delante del Señor. Y vamos a estar viendo el versículo 7. Por favor, vaya buscando Génesis capítulo 6, versículo 3, y luego pasa al versículo 9 y vaya teniendo a mano también Génesis capítulo 5, versículo 29. Pues vamos a hablar un poquito del papá de Noé, conocido como Lamec, un hombre también justo de parte del Señor, que le dejó una herencia incorruptible a su hijo y su hijo termina salvando, volviéndole a dar vida a la humanidad. Para que empecemos de la manera correcta y a manera de introducción, yo no sé cuántos han tenido la oportunidad, y confío en Dios que así no sea, que no les vaya a suceder, de tener una operación a corazón abierto. Nosotros hemos visto personas que tienen cicatrices en su pecho y son cicatrices bastante grandes. E inclusive había visto un programa en Colombia donde hay muchas personas que están esperando, haciendo fila o en espera por lo que es un trasplante de corazón, porque el corazón que tiene actualmente no le sirve. Veía yo una expresión de un médico profesional en el tema y decía que hay una parte en la operación del corazón donde el corazón es trasladado de un lugar a otro y prácticamente el paciente puede estar por segundos muriendo y luego volviendo a vivir mientras que lo conectan a una máquina. ¿Por qué utilizamos de pronto esta introducción? Porque cuando vemos la historia de Noé, estamos viendo que la humanidad en ese tiempo estaba corrompida. Había idolatría, había maldad y había polulado la maldad de una forma tan grande
que era necesario una operación a corazón abierto, pero en esa operación era necesario también darle un nuevo corazón a la humanidad. La humanidad se estaba perdiendo por completo. Dice la Biblia que Dios miraba y encontraba que cada que miraba la humanidad, la faz de la humanidad, la humanidad tenía idolatría, hechicería, paganismo, había contacto físico exagerado, habían problemas sexuales exagerados, lujuria, había una cantidad de pecados tremendos en la época de Noé. Y la pregunta es, ¿a quién iba a utilizar Dios sabiendo que la humanidad se había corrompido? ¿A quién iba a llamar a Dios? Y allí es donde encaja el hombre Noé. La palabra Noé significa uno que trae alivio, uno que puede ayudar, uno que puede traer descanso, para que usted lo vaya notando. Y vamos a empezar leyendo Hebreos capítulo 11, versículo 7, y yo le voy a pedir que por favor usted lo pueda entonces leer conmigo. Hebreos 11:7. Léalo por favor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Yo quisiera que lo volviera a repetir porque el versículo es bastante especial. Léalo con fuerza esta vez. 1, 2 y 3. Por la fe, acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora acompáñeme al libro de Génesis, por favor, capítulo 6, versículo 3, y luego vamos a saltar al versículo 9. Génesis capítulo 6, capítulo 6, versículo 3. Lea conmigo. 1, 2 y 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Allí Dios empezó a recortarle la vida a los seres humanos debido a la maldad que se había introducido al mundo en ese momento. Ahora pase por favor al versículo 9 y me vuelven a proyectar el versículo 3 para entrar entonces en la prédica. Estas son las generaciones de Noé. Noé era ¿qué? Era varón ¿qué? Justo. Era perfecto. ¿Dónde? En sus generaciones. Con Dios caminó ¿quién? Noé. Ahora por favor el versículo 9 y se lo voy a repetir. El versículo 3, por favor. Dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente, escuche la frase, ciertamente, de una forma segura, ciertamente, él es ¿qué? Carne, mas serán sus días 120 años. Si pudiéramos rescatar una frase importante de este versículo, tendríamos que rescatar la parte, ciertamente él es carne. Dios no se estaba refiriendo a esta parte de carne, sino que se estaba refiriendo a la tendencia de maldad que había en ese momento sobre la tierra. Dios estaba asegurando que el hombre se había corrompido. Dios estaba asegurando que había maldad, que había concupiscencia en el corazón de los hombres. Y Dios decide entonces en este versículo no contender más con el espíritu del hombre. Dios sabía que tenía que tomar una decisión y tenía que colocarle un corazón nuevo a la humanidad para que la nueva vida generara glorificando siempre su bendito nombre. Ahora, recordarles que en el tiempo de Noé había demasiada idolatría, había inmoralidad, había rebeldía y que Dios había decidido utilizar a Noé, que significa el que alivia, para poder traer un alivio de nuevo a la humanidad. Ahora vaya conmigo a Génesis capítulo 5, versículo 29, por favor. Y allí
vamos a ver el nombre de Lamec, padre de Noé, un hombre que era justo y que venía de la descendencia de Set, los hijos de Dios, que bendecirían a la humanidad a través de lo que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y llamó su nombre como Noé, hablando de Lamec, diciendo, este que nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de que la tierra a causa de la tierra que Jehová había maldición sobre la tierra en ese momento. Y dice, llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. Podemos ver que Noé, cuando vino a la tierra, vino con un propósito, y vamos a hablar entonces de los propósitos demarcados en este versículo. Y llamó su nombre Noé, diciendo, este que nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. Nosotros podemos ver en el padre de Noé un hombre que decidió invertir en el corazón de Noé para que Noé realmente aliviara las obras de las manos, el cansancio que había en la humanidad de ese tiempo. Yo no sé si usted ha pensado que el tiempo que usted pierde no lo va a recuperar nunca más, y que es muy importante tomar a nuestros hijos de hoy y darles ese nombre de Noé. Noé significa el que trae alivio, el que trae descanso, y que nuestros hijos y aún nuestra vida pueda traer descanso. La Biblia nos dice a nosotros que nosotros debemos de aprender a llevar las cargas los unos con los otros o de los otros, pero la Biblia no nos enseña a poner cargas a los demás. Al contrario, nos enseña a ser como Noé, un hombre que aliviana las cargas. A través de este versículo 29 vamos a ver de qué manera Noé condenó al mundo por la fe que tuvo, y de esa manera podemos entender que Noé reunía varias características, y usted puede estar anotando la primera. La primera característica por la cual Noé condenó al mundo, le podemos colocar como su título. No lo entregué, pero usted lo puede hacer. Noé era un alivio para los demás. Noé era un alivio para los demás. Yo no sé si usted ha encontrado personas que tienen expectativa en usted. Yo tengo 45 años de edad, y cuando yo salí de mi bachillerato en el año 1991, salí como un excelente estudiante, muy bueno en matemáticas, muy bueno en ciencia, muy bueno en varias materias, y el puntaje que tenía en mi high school, en mi bachillerato, era un puntaje bastante alto. Cuando yo presenté las pruebas del IFES en Colombia para poder pasar a una universidad, a mí me fue muy bien en el puntaje, pero yo notaba que mi papá y mi mamá tenían una expectativa muy grande en mí, y algo que yo escuchaba de mi papá y mi mamá, ellos me decían, este nos va a traer alivio, este va a hacer que nosotros algún día comamos sentados, que no nos falte nada, que no tengamos necesidad de nada, y sus expectativas eran buenas. Lo que ellos no habían aprendido a ver era que yo apenas estaba despuntando en la vida, y que al despuntar terminaría enamorado, y después de mi bachillerato terminar casado, y las expectativas que tuvieron en mí prácticamente se perdieron. Por eso yo soñé un día con traerlos aquí a los Estados Unidos, y soñé debido a que me sentía con deuda con mis padres. Pero el punto central de esto es que ellos me veían a mí como un alivio y no me veían como una carga. Dentro de las características que yo tuve en mi adolescencia era que cuando llegaba un 31 de diciembre o llegaba un 24 de diciembre, mientras que todos estaban empachangados, enrumbados, yo nunca aprendí a bailar, nunca fumé, nunca hice algo indebido, escúchelo bien, y eso le traía a mis padres alivio en su corazón, y de cierta manera veían en mí un descanso. ¿Por qué sería? Dios había decidido empezar a tocar mi corazón y prepararme tal vez para un buen testimonio, prepararme para una vida con fundamentos, y prepararme también para que fuera alivio para los demás. Venga, le pregunto, ¿es usted una persona que trae alivio a los demás? ¿Es usted una persona que piensa en los demás para ayudarlos? ¿O es una persona que usted, cuando se da cuenta que alguien tiene un problema,
usted más bien lo evita y ni siquiera quisiera preguntarle porque usted no se atreve a dar un consejo o no se atreve a sacar $1 para bendecirlo o no se atreve a ayudarlo. La Biblia nos dice que Noé fue una persona que trajo alivio a la sociedad de entonces. Ahora usted me dirá, pastor, usted no conoce mis problemas. Le pregunto, ¿usted tendría la misma presión que tuvo Noé? Noé se demoró 120 años construyendo un arca y en esos 120 años tuvo la presión de la burla, la presión de la incredulidad, tuvo la presión de aquellas personas que no creían en el mensaje que él estaba predicando. Eran momentos difíciles. Venga, le digo algo que usted tal vez desconoce. La Biblia nos dice que para la época de Noé no caía lluvia, por lo tanto el producto de la tierra era muy escaso y la humanidad se había multiplicado y al multiplicarse había necesidad de comida. Esa necesidad hizo que las personas de ese tiempo fueran violentas. Noé estaba predicando, era un predicador de justicia en una sociedad que se había corrompido por completo. Más sin embargo, Noé fue traído a la humanidad para aliviar cargas y no para poner cargas. Esto es importante entenderlo. Hay un mensaje que yo predico mucho en mi casa. Le enseño a mi esposa y le enseño a mis hijos. No me traigan problemas a la casa. Sean parte de la solución y no sean parte del problema. Y es tan fácil aprender a vivir de esa manera. Es cuestión de una decisión. Es cuestión de ser sabio. Es cuestión de ser inteligente. Hombre, si hay algo que me genera problema en mi casa, pues hay personas que las enfrentan las presiones, pero las están enfrentando en su carne. Están enfrentando las presiones con rabia, con enojo, con incomprensión, inclusive con lecturas incorrectas de un problema. Y esa lectura incorrecta hace que nos llenemos de prejuicios y nuestro corazón se envenene. Y a la hora de hacer un reclamo, estamos haciendo un reclamo con veneno, con odio en el corazón y estamos dividiendo nuestra propia familia. Vuelvo y le pregunto, ¿es usted un Noé? Una persona que trae alivio a su casa. Ahora bien, ese alivio puede tener varias connotaciones. La Biblia dice que nosotros los hombres somos cabeza de nuestra casa y que el deber de nosotros es hacer sentir a nuestras esposas como reinas, como mujeres queridas, como mujeres apreciadas. Dice la Biblia que las debemos de tratar como vaso frágil. Y al ser tratadas como vaso frágil, dice la Biblia que Dios honrará las oraciones que salen de nosotros. ¿Cómo? Dándole respuesta a nuestras propias necesidades. ¿Eres un alivio para tu esposa? ¿Eres un alivio? Pensando en esta palabra alivio, me dio por pensar en una familia de la iglesia. Y aunque no le pedí el permiso para nombrarla, yo lo voy a nombrar. La familia Sá. ¿Cuántos conocen dónde trabaja Jair? ¿O cuántos conocen qué es lo que hace Jair? Jair tiene uno de los trabajos más difíciles que yo he visto aquí en los Estados Unidos. Jair tiene que madrugar, hay veces 3, 4 de la mañana. Tiene que cargar un contenedor con mercancía. Usted sabe qué es cargar un contenedor, póngale cuidado, frío, bajo temperaturas de -5, -7, -10 grados. Sacar mercancía en la oscuridad, llenar su propio camión, salir a repartir, tener entonces tener hay veces disgustos en el día con los clientes. El trabajo de Jair es un trabajo muy duro. Yo hay veces lo he ido a visitar de noche y cuando lo he visto llegar, llega con sus ojitos cansados, pequeños, con sus manos golpeadas, pero yo me hacía una pregunta esta mañana. ¿Qué tal si Jair no encontrara en Rosana una Noé, una mujer que trae alivio, una mujer que trae descanso? La parte correcta que se genera aquí es que cuando viene un hombre cansado a la casa de sus labores, debiera de encontrar un personaje bíblico como Noé, atender a su esposo, darle lo que necesita, poderle ser de refrigerio, no bombardearlo inmediatamente con problemas, sino decirle cómo te puedo atender, cómo te puedo ayudar y de esa manera entonces traer alivio para su hogar. Yo he encontrado esa figura en la familia Sá, porque algo que expresa Jair dice,
me encanta lo que mi esposa cocina. Quiere decir que cuando él viene a casa, encuentra un descanso en lo que ella cocina. Usted se imagina qué tan importante es pasarle la mano a su esposo por la espalda y decirle, sé de a dónde vienes. Estoy aquí para hacer un alivio y no estoy aquí para hacer una carga. ¿Usted está aquí? Yo creo que las mujeres me van a apedrear cuando salga yo de aquí, de esta prédica. Familia, la Biblia nos enseña a que Noé trajo descanso. Cuando usted lee el libro de Génesis, usted encuentra que Noé es catalogado como un hombre perfecto en sus generaciones. Quiere decir que las generaciones que antecedieron la vida de Noé fueron generaciones que le dieron vida al corazón de Noé. Yo te pregunto, ¿qué estás haciendo si eres abuelo? ¿Qué estás haciendo con esa generación de tus nietos? ¿Les estás enseñando a ser personas que traen descanso? ¿Les estás enseñando a ser personas de bien? Porque esto es importante entenderlo. Yo ahora que soy abuelo, poco a poco me he ido enamorando más de mi nieto, pero he entendido algo que no puede fallar en mi corazón, y es que Dios me lo regaló para tener una vida plena con Él, una vida en abundancia. ¿De qué depende entonces Él ahora? De lo que yo le transmita a esa generación. Cuando yo le transmito vida, Él va a heredar vida. Ayer hablábamos en el carro los cuatro y decíamos, ¿qué vamos a hacer con Cain? Y le decía yo a Juan Esteban, coja al niño y lo sienta en la batería y entréguele ya 2 palitos para que empiece a aprender a tocar. ¿Qué voy a hacer yo? Le dije yo a Daniela, desde el domingo que viene, quiero que me lo ponga a un ladito, porque cuando yo me arrodille, yo quiero que Él me vea arrodillado, porque quiero que Él traiga descanso a mi vida cuando Él esté grande. Yo no quiero que sea un criminal, yo no quiero que sea un drogadicto, yo no quiero que sea una persona mala, quiero que traiga descanso a mi vida. ¿De qué depende eso? Que esta generación que hoy empieza con Él le pueda transmitir un mensaje de vida. ¿Usted está aquí? ¿Por qué Noé condenó al mundo? Primero, porque fue un alivio para el mundo. Fue un alivio para el mundo. Este hombre, Lamec, el padre de Noé, la Biblia nos relata que no se quejaba. Ustedes saben que cuando Noé, en el tiempo de Noé, y lo hemos leído, la tierra estaba maldita. La tierra no producía. ¿Estaba maldita por quién? Por el pecado de Adán. ¿Estaba maldita por quién? Por el pecado de Caín, que había matado a su hermano. ¿Cierto que sí? Y la tierra difícilmente producía. Dice que producía espinos y producía cardos en su época. Una tierra tal vez estéril, muy difícil de cultivar, pero Lamec tenía algo hermoso. Lamec no decía, Dios, tú tienes la culpa de que esto no produzca. Nunca Lamec, el papá de Noé, decía, la culpa la tiene Caín, la tiene Adán. Nunca Lamec decía, la culpa la tiene esta generación perfecta. Lamec le enseñó a su hijo que el único culpable del fracaso que tenía la humanidad era cada persona individualmente. Y que así como cada persona tenía el fracaso en sus manos, por la buena voluntad tenía la solución en sus manos. Dios te creó para que tú solucionaras, no para que tú empeoraras una situación. Dios te creó a ti para que fueras alivio y no para que fueras una carga. Entiéndeme lo que estoy diciendo. Dentro de ti hay un espíritu de vida, hay un espíritu de gozo, hay un espíritu de paz. Y por el espíritu que hay en ti, tú puedes hacer morir las cosas que hay afuera de la humanidad, afectándola de la manera más positiva. Vuelvo y te pregunto, ¿eres una persona que alivia a los demás? ¿Eres una persona que trae descanso a los demás? Lamec le entregó eso a sus hijos, a su hijo Noé, sé descanso. Yo no sé usted cómo mira la vida. Cuando yo vengo un viernes para acá, yo vengo con mucho gozo. Yo no sé quién va a venir, pero vengo con mucho gozo. En las últimas 2 semanas hemos tenido un promedio de 10 jóvenes con nosotros y he desarrollado una técnica para alimentarlos muy especial. Esa técnica ha funcionado.
el viernes pasado les entregué unos papelitos en blanco. Y cuando les entregué unos papelitos en blanco, saqué un solo punto de la semana pasada. Póngame cuidado, ustedes líderes que están liderando células. Saqué un solo punto acerca de la parábola del rico y del pobre. Y les dije, van a buscar en la Biblia por qué pecados no se entra a la humanidad. Escúchelo, perdón, no se entra al reino de los cielos. Entonces ellos se metieron a Google, tomaron su celular y empezaron a buscar y encontraron los cobardes, los afeminados, los adúlteros, los borrachos. Entonces le dije, cada uno va a escoger un pecado por el cual no se puede entrar al reino de los cielos y me lo va a empezar a exponer. Para sorpresa mía, empezaron a notar, empezaron a informarse, pero sucedió algo muy especial en la célula. Por eso nosotros somos de los que traemos alivio. Empezó a suceder algo muy especial y llegó un momento en que le tocaba a un joven hablar de algo que a él le llamó la atención. Cuando él lo llamó, él dijo, wow, yo no sabía de esto. Yo no sabía que los que tienen relaciones sexuales con los animales era pecado delante de Dios y que por este pecado yo soy excluido del reino de los cielos. Oiga, ¿sabrá Dios qué había pasado por la mente de ese muchacho? Entonces le pregunté, ¿quisiera recibir a Cristo como Señor en tu corazón? Y me dijo, yo quiero. Quiere decir que muchos de nosotros venimos a la iglesia y ni siquiera hemos nacido de nuevo. Recibió al Señor, le pidió perdón a Dios por sus pecados y entonces hubo gozo en nosotros. Nosotros somos de los que quitamos cargas, no somos de los que ponemos. Y cuando utilizamos la palabra dicha a tiempo como conviene, podemos traer paz al corazón de las personas. ¿Usted está aquí? Eso nos dice la palabra del Señor. Lamed produjo a Noé, un hombre que trajo alivio a los demás, un hombre que sencillamente le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Ahora acompáñame por favor al versículo 29 de ese capítulo. Versículo 29. Ok. Y dice, léalo conmigo y vamos a ver el segundo punto. Y llamó su nombre, ¿cómo lo llamó? ¿Qué significa Noé? Alivio, uno que trae alivio, que trae descanso. Dice, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Cuando a usted se le habla de Noé, venga, le pregunto, ¿usted en quién piensa? ¿O en qué escena piensa? Cuando a mí se me hablaba de Noé, yo inmediatamente pensaba en el diluvio, en la forma en que fueron desatadas las aguas. Y eso me llamó la atención. Entonces quiero que usted anote como segundo punto, por favor, dentro de esta prédica, Noé vino a abrir los cielos. Noé no solamente vino a traer descanso, sino que Noé vino a abrir los cielos. Y esto es importante que nosotros lo entendamos. La tierra estaba hecha una maldición, la tierra no producía, mas sin embargo por causa de Noé los cielos fueron abiertos y llovió sobre la época de su vida. ¿Cómo vemos un diluvio? Lo estamos viendo sencillamente con temor, porque Noé no veía el diluvio con temor. Noé veía el diluvio como la forma en que Dios iba a limpiar la humanidad para traer algo nuevo y diferente. Venga, le digo, si usted no permite que Dios le limpie el corazón, usted no va a ser diferente. Usted va a ser malicioso y pernicioso. Si usted no permite que Dios le limpie el corazón, nada nuevo va a generarse en usted. Va a continuar siendo la misma persona y es más, va a ser hasta más peligroso o más peligrosa. ¿Por qué? Porque va a esconder su carácter delante de Dios y delante de los hombres y esa escondida de ese carácter va a procrearle problemas a usted en el futuro. ¿Por qué? Porque le recuerdo que entre cielo y tierra no hay nada oculto que no haya de ser revelado ni mostrado por la misma palabra del Señor, ni por el Señor. Noé vino a abrir
los cielos. Cuando yo pienso en Noé, pienso en el diluvio y él pregonaba para que las personas se arrepintieran. Mire familia, algo que me llama la atención es que Noé le creyó a Dios, siendo un hombre solo, le creyó al Señor y predicaba y pregonaba y decía, arrepiéntanse, conviértanse. Venga, les pregunto, ¿no es el mismo mensaje de hoy que nosotros le decimos a la humanidad? Arrepiéntanse, conviértanse, buscan al Señor. La gente no cree, pero déjeme decirle, vendrá el día en que el Señor, como a Noé, le cumplirá la iglesia será arrebatada y aquellos que no quisieron creer tendrán que pasar por momentos muy difíciles aquí dentro de la humanidad. La Biblia nos dice que Noé abrió los cielos. Había pecado, había maldad, mas sin embargo Dios, por la maldad que hubo, abrió los cielos. ¿Cuánta es tu maldad? ¿Te consideras una persona mala? ¿Te consideras una persona pecadora? Tal vez bien lo haces delante de Dios, porque la persona que no reconoce su pecado, es imposible que los cielos se abran para él cuando esa persona no reconoce su maldad. Noé reconoció la maldad que había en la humanidad y dice la Biblia que se abrieron los cielos. Venga familia, ¿cuántos aquí quieren ser bendecidos por Dios? ¿Cuántos? Sea sincero con Dios. ¿Cuántos dicen, Señor, yo quisiera que Dios me diera más? Dios no te va a dar más hasta que no reconozcas la maldad que hay en ti. Y Dios quiere que salga esa maldad. Mire familia, hubo tanta bendición para Noé después de que los cielos se abrieron, que la Biblia nos dice a nosotros que Noé era un hombre perfecto en sus generaciones. Si vino el diluvio y cuando cayó el diluvio, lo primero que hizo Noé en la bendición tan grande que tuvo fue que sembró un viñedo. Y ustedes conocen la historia mejor que yo. Dice que sembró el viñedo y entonces al sembrar el viñedo se emborrachó. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces cuando Dios bendice mucho, a ti te gusta ir a los límites de tu bendición. Escúchalo, ten mucho cuidado con las bendiciones de Dios, porque hay personas que reciben de Dios y les gusta ir al límite de la bendición, donde juegan con la misma bendición, con el mismo gozo de Dios, con la misma paz de Dios, juegan y al jugar no se dan cuenta que el límite que Dios les ha puesto es un límite que ya los está llevando al terreno del enemigo. En estos días estaba hablando con un muchacho y él me decía, pastor, yo quiero ser un hombre feliz, quiero casarme, quiero tener esposa, quiero tener hijos, pero tengo un problema, que cada que empiezo una relación, la relación empieza bien y termina mal. Y termino enamorado y mi corazón termina fracturado. Y me hacía esta pregunta, pastor, ¿qué es lo que me está pasando? Si yo solamente estoy yendo hasta el límite, ¿por qué yo no puedo disfrutar un poco con unos amigos, la música del mundo? ¿Por qué no puedo disfrutar una pequeña compañía con 2 o 3 cervezas? Pastor, yo solamente estoy yendo hasta el límite. Y yo le dije, tú no has caído en cuenta que al límite donde tú has llegado, ese límite ya le pertenece a Satanás y no a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no te quiere en los límites, Dios te quiere lejos del límite, donde puedas mirar el pecado desde lejos y puedas conocer sus consecuencias. Pero ¿qué es lo que sucede? Las personas reciben una bendición de parte de Dios, Dios les da, Dios los visita en paz y en esa paz se descuidan y lo que corren es al límite y desde el límite se asoman al pecado y no se dan cuenta que ese límite ya le pertenece a Satanás y no a Dios. Noé sembró un viñedo y cuando sembró el viñedo, Dios le estaba diciendo, hay mucha bendición, pero te gusta ir a los límites. No vayas a los límites. Con los límites de la vida cristiana no se juega. ¿Has escuchado la palabra prudencia en la Biblia? La palabra nos habla de la persona prudente. Dice que la persona prudente ve venir el mal y se esconde, mas el insensato se queda y recibe el daño. ¿Eres un imprudente o eres un prudente? ¿Eres uno que trae alivio y trae descanso o eres una persona que incluso trae más carga sobre su propia vida? Este muchacho podía entender que la pareja que se encontraba cada vez no era culpable de su fracaso,
sino que él mismo era culpable de su propio fracaso. Cuando la persona reconoce que es culpable de su propio fracaso, entonces los cielos se abren, viene bendición sobre esa persona, viene salvación y viene vida eterna. Le basta al hombre reconocer su pecado y arrepentirse. Vaya conmigo al capítulo 6 de Génesis, versículo 8, por favor. Capítulo 6, versículo 8. Dice, léalo conmigo, pero Noé, ¿qué dice? Léalo un poco más fuerte. 1, 2 y 3. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Un día hablamos de esto. ¿Qué es gracia? Muchos dicen que la gracia es el favor no merecido de parte de Dios. Y es verdad. Pero muchos piensan que en la gracia es que Dios debe de hacerme favores a mí. La gracia la he aprendido a ver yo desde este punto de vista. Yo he tenido jefes en mis trabajos donde les he caído tan bien que me dicen, Oscar, aquí está mi carro si usted lo necesita. Oscar, aquí están las llaves de mi casa o tengo un apartamento en las montañas. Si quieres ir a pasear, puedes ir. ¿Qué fue lo que sucedió? Le caí bien a la persona. La gracia tiene que ver con caerle bien a Dios. Y la única forma de caerle bien a Dios es cuando tú entiendes este versículo. Pero Noé halló gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que Noé estaba buscando gracia. No, escúchalo. Dice que la halló. Si la halló, era que la estaba buscando. Yo te pregunto, ¿tú crees que Noé tuvo temor porque venía el diluvio? Claro que sí. Noé tenía temor. Pero ¿qué venció el temor de Noé? El que buscara primero la gracia de Dios. Cuando estás bien con Dios, ¿qué temor debes de tener? ¿Sabes por qué los hombres temen? Porque hacen cosas malas delante de Dios. Lógico. ¿Qué dice la Biblia? Huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Qué dice la Biblia? Lo que el impío teme, eso le acontece. Cada que tú piensas en el mal, viene el mal. Pero Noé no pensaba en el diluvio, pensaba en la gracia que tenía que encontrar en Dios. ¿Para qué? Para que sus temores salieran de su vida. ¿Tienes temores? Los temores no salen si primero no buscas la gracia de Dios. Cuando tú buscas la gracia de Dios, estás buscando tener paz con Dios. Algo que me anima mucho es que Noé vivía una armonía de amor con Dios. Tenía una relación de vida. O sea, buscaba gracia. Gracia, busco caerte bien, busco que me proteges, busco estar en paz contigo, busco amarte por encima de todas las cosas. Y Noé halló gracia. Y dice la Biblia que por esa gracia caminó Dios con Noé. Al paso de Noé. Caminó Noé con Dios. Quiere decir que Noé llegó al punto de entender que cuando Dios caminaba rápido, él caminaba rápido. Cuando Dios exigía más, entonces él se exigía más. Esto es importante entenderlo. Porque nosotros los seres humanos, los cristianos, debiéramos de ser personas que cada vez nos exigimos más para ser mejor que lo que fuimos el día pasado. Hay muchas personas que vienen a un culto por venir. Hay muchas personas que vienen solamente a oír, a irse. Muchos vienen por novia, muchos vienen por novio, muchos vienen por buscar quien les preste dinero, muchos vienen buscando un negocio, muchos vienen porque ven una pequeña multitud y dicen, aquí puedo poner una venta de café, una venta de chocolate, aquí puedo poner un carrito de paletas afuera, pero no vienen por la palabra del Señor. Cuando la persona viene por la palabra del Señor, viene buscando la gracia de Dios. El que busca, encuentra. Noé halló gracia delante del Señor y esa gracia le produjo confianza de tal manera que le perdió temor al diluvio, a lo que venía. Cuando hallas el favor, puedes esperar el favor de Dios. Cuando hallas la gracia de Dios, puedes esperar
el favor de Dios contigo, que Dios conceda las peticiones que hay en tu corazón. Dice la palabra del Señor que cuando Noé se relacionaba con Dios en amor, esos temores de Noé salían. ¿Cómo te acercas a Dios? ¿Te acercas con temor o te acercas en amor? Porque cuando te acercas en amor, Dios saca de ti todo temor. Es importante que tú puedas entender esto. La Biblia nos dice a nosotros que Él se acercó en amor al Señor. Vaya conmigo y estamos terminando con esta parte en Primera de Juan capítulo 4, versículo 18. Por favor, Primera de Juan capítulo 4, versículo 18. Léalo conmigo, por favor. 1, 2 y 3. En el amor no hay ¿qué? Escúchalo. Quiere decir que si usted ama, usted no tiene por qué temer. Yo confío en el amor que Dios le ha puesto a mi esposa hacia mí. Confío en ese amor. Escúchelo. Confía ella en el amor que Dios ha puesto en mí hacia ella. Porque el verdadero amor no hace daño, no busca lo suyo propio. En el amor dice que no hay temor, sino que dice, sino que el perfecto amor echa ¿qué? Fuera el temor, porque el temor lleva en sí ¿qué? Castigo. Por eso Noé no veía el castigo contra él, veía la gracia. Había un castigo contra la humanidad porque la humanidad se había pervertido, pero él veía gracia. Él decía, los demás se van a perder, pero en mí hay gracia. Los demás no tienen bendición, pero yo tengo bendición porque estoy buscando la gracia. Esa es la realidad. Si usted busca de Dios, va a encontrar a Dios. Si usted no busca de Dios, usted no va a encontrar a Dios. Es así de sencillo. Es así de sencillo. En el amor no hay temor. Cuando tienes esa relación que temes, ¿qué estará haciendo? ¿Dónde estará? No me llamó. Le voy a revisar el celular. Estás esperando castigo. Estás esperando que esa situación te castigue. Pero cuando buscas la gracia de Dios, el temor se va y entra la seguridad que viene de parte de Dios. Este me falla, pero yo no le fallaré, porque en mí hay uno más grande que el que está en él, que el que está en el mundo. Ya no dependes de la vida de los demás, dependes de lo que Dios está haciendo dentro de ti. Esto es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque ya no vas a correr a quitarte la vida. ¿Has sido alguna vez, escúchalo, o has visto a alguien que está quebrantado en el corazón? Hay una canción en Colombia que sonó y sonó. Si no me quieres, ¿cómo? Te corto la cara con una cuchilla de esas de afeitar. Usted no ha notado, oiga, vea, hablándolo seriamente, los femicidios han aumentado de la forma más increíble en nuestros países. Y son femicidios violentos, donde los hombres se aseveran con la mujer, las golpean, las destruyen. ¿Saben por qué? Porque en su corazón hay maldad, porque llevan temor, porque por eso sufren celos, porque tienen temor, no han sido perfeccionados en el amor. Y Dios dijo, yo soy amor. Cuando yo recibo el verdadero amor, sale fuera todo temor. Es así que funciona. ¿Por qué vives con la maldad o por el temor a la maldad cuando puedes vivir con el amor en tu corazón, con una relación de vida? Noé era un hombre que aliviaba cargas y condenó al mundo porque era un hombre con propósito. ¿Perdiste tu propósito? Porque cuando una persona no tiene propósito, vive aburrida, no sabe hacia dónde ir, no sabe qué tener. Ayer Marcos Barrientos decía algo que a mí me llamó la atención. Él decía acerca de tocar la vida de los demás, acerca de afectarlas. Él decía, el Espíritu de Dios, ¿qué? Está sobre mí. Cuando alguien te pregunte qué ministerio tengas, no digas, yo sirvo en la escuela dominical, yo soy ujier en mi iglesia. No, di, yo tengo propósito del cielo, tengo el Espíritu de Dios en mí y por el Espíritu que hay en mí llevaré libertad, llevaré amor, llevaré gozo, seré quien debo de ser en Cristo Jesús. Esto es importante. Déselo, déselo.
Hay gente que dice, me voy a comportar bien para que Dios me bendiga. ¿Sabías que eso no funciona? Mira hasta dónde se ha ido el cristianismo. Hay gente que dice, no, me voy a comportar bien para que Dios me bendiga. Familia, les recuerdo algo. Dios no te bendice porque te comportes bien. Dios te bendice porque ya Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Pues imagínense en esto. Imagínense que Dios mirara desde el cielo y mirara una partida de ajedrez, negro y blanco. Los negros sembrando marihuana y los blancos aquí hablando de Cristo. Y Dios dice, bueno, ¿a quién le mando lluvia? ¿A los blancos o a los negros? Pero usted no nota que el que siembra marihuana le cae lluvia del cielo para que la matica crezca. ¿No será que Dios es injusto? No, Dios está pasado de lo bueno que es, de lo misericordioso que es, que bendice a malos y bendice a buenos. ¿No es Dios bueno contigo? ¿No es Dios bueno contigo? ¿Pero qué está buscando Dios con su bondad? Corregir tus caminos. Porque el que siembra marihuana terminará en la cárcel, pero el que siembra vida recogerá vida. El que siembra amor recogerá amor. El que siembra una vida transparente recogerá una vida transparente. ¿Qué estás sembrando o qué estás recogiendo en este momento? Esto es importante, familia, que lo tengas en tu corazón. Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Noé pudo sacar el temor porque halló la gracia de Dios. ¿Buscas la gracia de Dios? Familia, quiero que terminemos en Hebreos 11, versículo 7. Él salva la humanidad, pero condena al mundo. ¿A usted no le suena como raro eso? Perdón, salva la humanidad y condena al mundo. Y ahorita lo vamos a entender. El mundo, sus valores, el pecado. Usted recuerda que cuando Noé entró al arca, dice la Biblia que entró él primero y luego entró su familia y la logró salvar. Mire lo que dice el versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios, oiga, esto es hermoso, advertido por Dios, acerca de cosas que aunque no se veían, o sea, Dios le dijo, Noé, haz un arca, pero si no llueve, cosas que no se veían, pero él le creyó, y cuando le creyó a Dios, salvó su familia, pero condenó al mundo. Esto es un punto muy importante. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó ¿a quién? Al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé nos enseña que salva la humanidad, pero condena al mundo. Por esa fe condenó al mundo y por esa fe fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé esperaba que algo nuevo sucediera. Salva a los que entran en el arca y condena un sistema de pecados sin Dios. ¿Qué es lo que hace Noé? Salva a los que entran en el arca, pero condena un sistema de pecado. ¿Qué quiere decir esto? Familia, tú no puedes salvar sin condenar primero. Escúchame bien. Tú no puedes salvar sin condenar primero. La única manera de heredar los cielos nuevos y la tierra nueva es cuando condenas primero al mundo. Mientras no condenes la mediocridad que hay en tu vida, jamás serás excelente. ¿Qué hizo Noé? Noé salvó su familia, pero condenó el mundo de valores. ¿Qué quiere decir eso? Mientras que no aceptes que eres mediocre, no vas a ser excelente. Mientras que no condenes la maldad que hay en tu corazón, no vas a ir a salvación. Me encanta ese punto de Noé. Mientras no condenes el pecado en tu vida, no vendrá la gracia y la gloria de Dios en su santidad sobre ti. Tienes que condenar al mundo, lo que vives, tus vivencias, para que seas heredero de la gracia de Dios, de la justicia de Dios. Hasta que no te canses de la vida que estás llevando,
no vas a tener una vida mejor. Te lo repito, hasta que no te canses de la vida que estás llevando, no vas a tener una vida mejor. Hasta que no condenes el pecado que tienes en ti, no vas a tener una vida mejor. Te lo voy a decir con un ejemplo. Ustedes conocen a mi papá y a mi mamá. Mi papá y mi mamá, cuando salen a comer con nosotros dos y con nuestros hijos, es algo especial. Porque los cuchos míos, en su edad, son especiales con la comida. Entonces, cuando le traen en un restaurante la comida, la cucha mía termina o en la mitad del plato y dice, qué frijoles tan malucos. Empiezan los hijos míos a decirle, abuela, quédese callada, qué pena. Por eso es que no me gusta salir con usted, abuela, a comer, porque mi mamá no se queda callada. Mi mamá es de las personas que llama y me dice, quite ese chicharrón, qué chicharrón tan duro. Así es mi mamá. Y mi papá es todavía más especial. Mi papá va a pagar un producto en una caja y si la cajera le tira los bananos en la bolsa y le dice, señorita, ¿usted por qué es tan maleducada? Son bananos, están acabados de comprar, yo los seleccioné. ¿Y sabe qué hace mi papá? Mi papá no es de los que se queda allí, sino que mi papá va al manager y le dice, mire, hable con esa empleada porque por causa de esa empleada se van a ir otras personas de este negocio. ¿Está haciendo mi papá mal? ¿Está haciendo mi mamá mal? No. Nosotros somos los bobos que decimos, escucha, quédese callada. Apá, deje eso así, no le bote mente. Pero usted no entiende que detrás de eso hay algo glorioso. Que si ellos no pelean por algo mejor, no le van a traer algo mejor a usted. ¿Usted está aquí? Es así que funciona. Si ellos no hacen el reclamo, esa compañía no va a ser mejor. Usted va a ir al mismo restaurante y se va a comer la misma bandeja con plumas, con pelos, con cabellos, con de todo. Hasta que usted no se canse de su propia vida, no va a tener una vida mejor. Hasta que usted no se canse de su mediocridad, no va a ser excelente. ¿Qué hizo Noé? Condenó al mundo y salvó su familia. Hasta que no condenas esa manera vana de vivir, tus mentiras, tus engaños, hasta que no condenas esa forma flácida de vivir, light de vivir, no vas a ser un excelente creyente. Y esto es tan hermoso, familia, que cuando Noé condenó al mundo, ¿qué recibió Noé? Cielos nuevos y tierra nueva. Cuando tú condenas el pecado dentro de ti, ¿sabes qué recibes? Perdón y vida eterna. Salvación, una segunda oportunidad. ¿Estás aquí? Póngase de pie, mi hermano querido, por favor. Con